Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Pantoja. El día de hoy voy a realizar un video de examen físico. Me encuentro con el señor Hugo, quien me va a colaborar. Primero voy a realizar la inspección del cráneo. El cráneo normal puede variar en tamaño y estructura según las características individuales y étnicas. En el adulto, el crecimiento del cráneo puede remitir a una enfermedad de Payet y la palpación del cráneo es para detectar asimetrías en la bóveda ósea, depresiones, abombamientos, protuberancias o lesiones quísticas, ya que los tumores craneanos pueden presentar sensibilidad dolorosa a la palpación. Del cuero cabelludo. En el examen del cuero cabelludo se puede evidenciar cicatrices, nódulos, lesiones ulceradas, lipomas, forúnculos o hematomas subcutáneos. Y del cabello, la implantación y la distribución. En el pelo de la cabeza debe analizarse distribución, color o textura. En los hombres normalmente se encuentra alopecia localizada o difusa en región parietal, frontal u occipital. En este caso, mi paciente tiene una alopecia frontal y parietal. Evaluar la simetría de la cara. Se hacen líneas imaginarias que denoten cejas, pliegues frontales, ojos, región nasal y bucal. La frente. Le pido a mi paciente que eleve las cejas. En cejas miro si hay pérdida de la cola de las cejas, ya que esto hace pensar en un hipotiroidismo no controlado o intoxicación con talio. Los párpados. En los párpados se pueden encontrar una serie de lesiones y alteraciones, entre las que están la blefaritis, chalación, ectropión, entropión, orzuelo, santelasmas. También se pueden encontrar alteraciones en la movilidad como ptosis palpebral y alteraciones en la hendidura palpebral. Y los ojos. Para evaluar el ojo, se expone sacos conjuntivales traccionando hacia abajo el párpado inferior y hacia arriba el superior. Al producir la apertura de ambos párpados se reconoce la esclerótica. En la conjuntiva tarsal se reconoce la palidez de la anemia y pueden aparecer petequias embólicas en la endocarditis infecciosa. Para evaluar campo visual, le pido a mi paciente que se ocluya un ojo con su mano sin apretarse. Y yo con mis brazos extendidos le digo que me informe hasta dónde ve mi mano. Ya. Y del otro lado. Si hay alguna alteración, se le denomina hemianopsia. Para evaluar los movimientos oculares, le pido a mi paciente que siga mi dedo índice con la mirada. Esto lo realizo con el fin de valorar funcionamiento de músculos y nervios oculares. Evalúo también la nariz. A la inspección de la nariz se pueden detectar lesiones dermatológicas como la rosácea. Inspeccionar si hay presencia de acné con comedones, pústulas y lesiones nódulo ulcerativas y quísticas. El tabique nasal. En este caso, mi paciente tiene una leve desviación del tabique hacia el lado derecho. La boca. Le pido a mi paciente que abra la boca y diga A. Se inspecciona si hay desviación de la comisura, alteración en la coloración, lesiones tumorales, herpéticas. En encías se puede observar si hay presencia de candidiasis oral, gingivitis o leucoplasias. Los oídos. Se puede evaluar el pabellón auricular, ya que este puede ser asiento de eritema, lesiones ulceradas o vegetantes y persistentes.
Voy a realizar también la inspección de cuello. Simetría, forma cilíndrica, movimientos. También hay que mirar si hay protuberancias o masas, agrandamiento de estructuras y algún tipo de dermatitis. Y la palpación de ganglios linfáticos. Preauriculares, retroauriculares, occipitales, ganglio tonsilar, submaxilares, mentonianos, cervicales, superficiales y profundos. Y supraclaviculares. Normalmente no se encuentran. Cuando ya aparecen es patológico. Se debe mirar la forma, tamaño, sensibilidad, consistencia, dolor y adherencia o no a planos profundos. Para realizar las maniobras de tiroides está la maniobra posterior o maniobra de Kirchbein. Para esto me ubico en la parte posterior del paciente, coloco los dedos sobre la línea media y sobre los lóbulos de la tiroides. Le pido al paciente que degluta y con esta maniobra puedo determinar el tamaño de la tiroides, contorno, superficie, consistencia de los lóbulos y si el signo es positivo se sospecha de cáncer de tiroides. En el abordaje anterior está la maniobra de la Hey. Para esto coloco el pulgar de una mano presionando la cara lateral y con la otra mano realizo la palpación. Cuando hay un aumento se puede sospechar de un bocio hiperfuncionante o hipofuncionante, cáncer o hiperplasia. También la maniobra de Criley. Se coloca en forma de gancho la mano, el pulgar del un lado presionando y los dedos del otro lado buscando las masas. Lo puedo realizar con la otra mano. Todo esto con la previa explicación del procedimiento al paciente. También voy a realizar la auscultación del cuello. La auscultación se hace de las carótidas y de las venas. Todo esto en busca de soplos arteriales, soplos venosos, o algún sonido que me indique una obstrucción. Percusión de vértebras cervicales. Se hace la percusión de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales para buscar si hay dolor. Para la exploración de la articulación temporomandibular, le pido a mi paciente que haga ascenso y descenso de la mandíbula. Lateralización, protrusión y retropulsión. Esto lo realizo para encontrar fracturas, luxaciones, bruxismo o artritis. Signo de cajón. Para esto el paciente debe estar sentado. El explorador se sitúa en la parte de atrás, sujeta la cabeza humeral y la moviliza hacia adelante y hacia atrás. Si este signo es positivo, es debido a una inestabilidad del hombro. Signo de Jacob.
paciente lleva el brazo hacia el hombro opuesto y el codo se lo moviliza hacia arriba. Y esta prueba valorará el compromiso del espacio subacromial. Prueba de Jergason. Consiste en hacer que el paciente lleve el antebrazo en flexión y la mano en supinación contra resistencia. Si es positiva, se sospecha de dolor en la corredera bicipital y compromiso del tendón del bíceps y su vaina. Prueba de Joe. El paciente coloca sus brazos en abducción con las palmas hacia abajo. El examinador hace una abducción contra resistencia. Si se encuentra dolor, el paciente presenta tendinitis del subescapular. Y si hay una ruptura, el paciente no puede resistir a la presión del examinador y su brazo caerá. Maniobra de Gose. Para esta técnica se le pide al paciente que realice una extensión dorsal de la mano venciendo la oposición del examinador. La presencia del dolor localizado en el epicóndilo lateral del húmero o en la musculatura extensora radial indica epicondilitis. Movimientos pasivos del brazo. Movimientos pasivos son un conjunto de técnicas que se aplican sobre las estructuras sin que el paciente realice ningún movimiento voluntario. Con el movimiento de flexión, extensión, pronación y supinación se va a poder hacer el diagnóstico de diferentes patologías relacionadas tanto a músculo, tendón y nervio. Los movimientos activos son un conjunto de ejercicios realizados por el paciente con su propia fuerza. Con estos movimientos se puede examinar la integridad de cada una de las estructuras del brazo. Prueba de la silla. El paciente debe estar en sedestación con el antebrazo en pronación y se realiza el movimiento como si estuviera levantando una silla. La aparición de molestias indican epicondilitis. Hiperflexión e hiperextensión de la muñeca. El movimiento de hiperflexión de la muñeca provoca la tensión de los ligamentos de la articulación mediocarpiana. Cuando hay dolor, se sospecha de una tenosinovitis, que se debe al atrapamiento del nervio mediano en el ligamento anular del carpo. Y el movimiento de hiperextensión de la muñeca se debe fundamentalmente a la articulación radiocarpiana. Estos movimientos de la muñeca se logran con una gran estabilidad de las articulaciones, combinando control de fuerza y precisión. Prueba de Fallin. En él, los síntomas se originan mediante la flexión activa del carpo. Lo que se hace es juntar el torso de las manos hasta 90 grados. Y si el signo es positivo, el paciente referirá parestesia o disestesia en el territorio del nervio mediano. En este signo se percute directamente sobre el trayecto del nervio mediano. Si la maniobra es positiva, aparecen parestesias y calambres en el territorio inervado por este nervio.
Prueba de Schober. Ubico las crestas ilíacas y en el centro hago una línea. Mido hacia arriba 10 centímetros y vuelvo a marcar. Después le pido al paciente que se incline hacia adelante y vuelvo a medir esas dos líneas y la distancia entre las dos tiene que medir 15 centímetros. Y al hacer una leve extensión de la columna hacia atrás debe disminuir 2 centímetros. Si hay una alteración en estas medidas, se debe pensar en una espondilitis. Prueba de Adams. Le pido al paciente que, sin flexionar las rodillas, se toque la punta de los pies. Esto me permite examinar hacia dónde está la curvatura de la espalda. Con esta maniobra se puede diagnosticar escoliosis no estructurales y estructurales. Prueba de Thomas. Se le pide al paciente que haga una flexión de la cadera y posteriormente una extensión. Es positiva cuando el paciente hace una flexión de la rodilla contralateral cuando debería estar extendida. Esto hace sospechar de una contractura del músculo cuádriceps o músculo psoas. Prueba de Laseg. Hace una extensión de la pierna y cuando el paciente refiere dolor es una prueba de Laseg positiva. Y según el grado al que aparece el dolor, es el nivel de irritación del nervio. Este signo me permite determinar si el paciente con lumbalgia tiene una hernia discal. Además, evalúa si hay alteración del nervio ciático. Prueba de Bragard. Maniobra de Bragard es una maniobra adicional a la maniobra de Laseg. Asimismo, el paciente se ubica en decúbito supino. Levanta la pierna con la rodilla extendida y en la maniobra de Bragard se adiciona una dorsiflexión del tobillo. El empleo de ambas técnicas tiene como función principal valorar si existe compromiso del nervio ciático. Además, se puede determinar si el dolor es de origen muscular o neurológico. Inspección del tórax. La inspección consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. La inspección es de dos tipos, estática y dinámica. En la inspección estática es posible obtener información del tipo de tórax, deformidades si existen y alteraciones del estado de la superficie. La inspección dinámica permite evaluar las características de los movimientos respiratorios en lo que refiere a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. En este caso, la respiración en un hombre es costal inferior o tóraco-abdominal. Las líneas de referencia que nos permiten ubicarnos en el tórax. Ellas son línea medio
external, paraesternales, medioclaviculares, axilar anterior, media y posterior, medio escapulares, vertebral. Evalúo también el diámetro antero-posterior. Pacientes pueden presentar tórax en tonel cuando tienen enfisema pulmonar u otras anomalías como pectus excavatum o pectus carinatum. Palpación del tórax. A través del tacto se confirman las alteraciones de la superficie del tórax. Así se pueden detectar también otras anomalías que se escaparon en la inspección. Su finalidad es corroborar y brindar más información sobre partes duras y blandas, caja torácica, ganglios, movimientos respiratorios y frémitos. Expansibilidad y elasticidad torácica. Le pido a mi paciente que respire hondo. Para el examen de expansibilidad y elasticidad torácica, se palpa ambos hemitórax de manera comparativa. Deben tener movimientos simétricos y sincrónicos. En cada inspiración efectiva debe ocurrir un movimiento del diafragma hacia abajo y un movimiento del tórax y abdomen hacia afuera. Es correcta cuando se hace una separación de los pulgares del examinador. Otra vez. Otra vez. Para evaluar las vibraciones vocales, le digo a mi paciente que diga la palabra 33. 33. La exploración debe hacerse de manera ordenada y simétrica. 33. Para esto el paciente pronuncia una palabra vibrante que es el número 33. Las vibraciones están aumentadas cuando el parénquima está consolidado y por tanto las transmite bien, ya que los sólidos son mejores conductores que los gases. En cambio están disminuidas o abolidas si los bronquios están obstruidos, el parénquima atrofiado o si se interpone una masa aislante de líquido o de aire entre el pulmón y la pared torácica. 33, 33, 33, 33. Percusión del tórax. La maniobra consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permiten reconocer la naturaleza de las alteraciones y los límites del pulmón. La percusión es comparativa y se utiliza la técnica dígito-digital. Esta consiste en colocar sobre la superficie del cuerpo a explorar un dedo, ya sea el medio o el índice, que es el dedo plexímetro, y con otro dedo se realizarán golpes para obtener el sonido. El golpe debe ser rápido, suave, superficial y de la misma intensidad. Los sonidos obtenidos a la percusión son 3. El primero es el que se obtiene al percutir el tejido pulmonar normal, que es resonante. El sonido de matidez se encuentra al percutir hígado o corazón y el sonido timpánico se genera al percutir el estómago. Cuando hay una disminución en la sonoridad de la percusión del tórax,
Se sospecha de una condensación pulmonar o derrame pleural y cuando la sonoridad está incrementada, se sospecha de enfisema o neumotórax. Auscultación pulmonar. La auscultación es la última fase de la exploración física del tórax. Se realiza con el estetoscopio y al igual que en las otras técnicas, se debe realizar de forma sistemática y comparativa. Para ello es necesario recordar las líneas y regiones del tórax y se hace siguiendo los focos de auscultación de la siguiente manera. Segmento apical del lóbulo superior derecho e izquierdo, segmento medial y lateral del lóbulo medio, segmento lateral del lóbulo inferior y segmento posterior del lóbulo inferior, y de igual manera en la parte posterior. Además, se debe evaluar si los sonidos normales están conservados bilateralmente o si hay la existencia de sonidos anormales como por ejemplo estridor, sibilancias, roncus, crépitos, roce pleural, broncofonía, pectoriloquia y egofonía. Agradezco al señor Hugo por su colaboración y a ustedes por su atención.